Hay que hundirla. Ya está. Ahí ya está grabando. Bueno, entonces como ya está grabando, pongámonos serios. Vamos a comenzar, hermano. ¿Quiere orar, hermano? Van a oír. Buenas noches para todos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y que sea Él ayudándonos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias porque es el Espíritu Santo, Señor, el que nos trae, Señor, a tu casa, Señor, a escuchar tu palabra, Señor, a ser edificados, Señor. Gracias, Señor, porque no somos nosotros, Señor, en nuestras fuerzas, Señor. Tampoco es una invitación de hombre, Señor. Sabemos, Señor, que es tu Espíritu, Señor, el que quiere formarnos, Señor, que quiere capacitarnos, Señor, y que quiere llevarnos a niveles más altos, Señor. Y hoy venimos dispuestos, Señor, con un corazón humilde, Señor, humillado a tus pies, Señor. Abrimos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para recibir esa porción, Señor, para recibir esa palabra, Señor, para recibir eso que va a quedar dentro de nosotros, Señor Jesús. Y gracias, Señor, porque aún en las dificultades, Señor, son manifestaciones tuyas, Señor, para que podamos dar todo el honor, toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, porque eres el único, Señor, que nos puede sacar adelante, Señor, de ellas. Y hoy venimos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón, Señor, porque somos humanos, Señor, somos carne, Señor, y fallamos mucho, Señor. Somos pecadores, Señor. A veces decimos cosas que no debemos decir, Señor. A veces de pronto levantamos la voz, Señor. A veces mentimos, Señor Jesús. Y venimos para que seamos limpiados por tu palabra, Señor. A eso venimos, Señor. Venimos a que nos ayudes, Señor, porque somos necesitados de ti, Señor. Y sabemos que mientras estamos aquí, Señor, pidiéndote, Señor, tú estás obrando, Señor, en nosotros, Señor, en nuestros hogares, Señor, en nuestras familias, Señor, en nuestros hijos, en nuestras esposas, Señor, en nuestros nietos, Señor, en todo aquello, Señor, que de alguna manera, Señor, están a nuestro lado, Señor. Inclusive, Señor, en nuestro barrio, Señor, en nuestra ciudad y nuestras naciones, Señor Jesús. Colocamos este tiempo, Señor, delante de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que le des sabiduría, Señor, que le des palabra, Señor, a nuestro hermano Julián, Señor, en su compartir hoy, Señor Jesús. Ayuda, Señor, porque igual que nosotros necesitamos también, Señor. Gracias, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a compartir una palabra que yo creo que será para edificación. Edificación nos habla de crecimiento, entendimiento, madurez. Y es necesario que la iglesia, como lo decíamos muy al principio de nuestros compartires acá en Terrón, es necesario que la iglesia madure. Recuerdan, hermanos, que hablábamos en Hebreos capítulo 5 y tomábamos esa porción de la palabra escrita a los hebreos, donde se les exhortaba que después de tanto tiempo, habiendo de ser maestros, no lo eran, sino que habían quedado en tal estado que era necesario volverles a dar la leche espiritual. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que si no maduramos,
y nos quedamos en un estado de inmadurez, pues siempre vamos a estar niños. Y a los niños no se les puede dar alimento sólido, sino la leche espiritual, no adulterada. Que así como esa leche, que es la palabra, da alimento al bebé, al que está joven, o está niño, más que joven, le permite crecer, debe llegar un momento en que ya debe pasar a una etapa diferente de su crecimiento, ya no en el kinder, ahora quizás en el bachillerato o en la universidad o en la especialización. Pero el mismo mundo natural nos permite ver por comparación la necesidad que nosotros tenemos de madurar en el Señor. Pero no vamos a poder dar en el Señor, como también hemos compartido muchas veces, si la palabra que estamos comiendo es escasa. Es escasa. O si la palabra que estamos oyendo no es la palabra adecuada. Y yo creo que la iglesia ha sido expuesta durante mucho tiempo, siglos diría yo, a otro evangelio, a otra palabra. También teniendo un recuento un poquito, a modo de recuento histórico de lo que hemos venido hablando, a fin de que pues no lleguemos aquí a hablar por hablar, porque no se trata de eso, se trata es de que vayamos siendo fortalecidos en el conocimiento del Hijo de Dios. Así dice Efesios, que es hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces la responsabilidad del hermano que está, digamos, a cargo es dar el alimento a tiempo, asegurarse que el alimento que se está dando a tiempo, no fuera de tiempo, sino conforme a la necesidad nutricional que la iglesia tiene. Pero hay que trabajar porque no es solamente suficiente oír y ya creer que porque oí, moriré, entonces ya tengo. No, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Todo aquel que oye mis palabras y las hace, o las pone por obra, lo voy a comparar a una casa edificada sobre la roca. Entonces las palabras no son para que nos quedemos sentados, sino que las palabras deben producir nosotros, deben un querer y también un hacer. No solamente querer estar en lo que la palabra me manda, sino en el hacer de Dios. Porque somos el cuerpo de Cristo. Eso es muy importante entender qué es lo que es un cuerpo, para qué sirve el cuerpo, para qué le sirve, para qué nos sirve a nosotros nuestro cuerpo. ¿Sí? Entendiendo que toda la inteligencia, todo nuestro sentido de entendimiento se encuentra en el cerebro. Y el cerebro no está en los pies, sino en la cabeza. Entonces, fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Así fue hecho el hombre, varón y hembra. Dios lo creó. El hombre es un hombre corporativo. Está formado del varón y de la hembra. Así fue creado el hombre. Pero ahora la nueva creación es que nos muestra el nuevo hombre, porque hay una nueva creación. Habrá al final del tiempo
una nueva creación. Dios terminará con esta creación y hará unos nuevos cielos y una nueva tierra. Ya no ha pecado bajo el tentador, sino donde mora la justicia. Y estamos siendo preparados para esa ciudad, esa Jerusalén, que será nuestro hogar por el resto de la eternidad. Entonces, para poder ingresar a esa ciudad, vamos a tener que ingresar bien, en un estado de madurez, de plenitud. Bueno, esto lo digo porque tristemente, pues el evangelio que hemos recibido no nos lleva a la acción. Y si nos lleva a la acción, no a la acción que tiene que ver con la edificación de la casa, sino que trabajamos para la casa de otros señores. Trabajamos para dar el nombre de una denominación y el nombre del fundador de esa denominación. O sea que trabajar para el hombre no es. Nosotros trabajamos es para el que nos salvó, que es que es el propietario de la iglesia, porque la compró y la compró a precio de su sangre. Dio la vida por la iglesia y la iglesia le pertenece. Entonces nosotros somos ahora, en ese sentido de pertenencia, somos cuerpo. Y como miembros, un cuerpo tiene muchos miembros. Diremos el cuerpo humano, hay muchos miembros. Pero todos esos miembros se encuentran conectados, ligados, en dependencia los unos de los otros, unidos unos a otros por ligaduras, o por coyunturas, perdón, y se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada quien. Así lo dice Efesios 4:16. Según la actividad propia de cada uno de nosotros, entonces contribuimos en la obra de Cristo. O sea, nosotros somos la obra, pero a la vez somos obreros dentro de la obra. Él está haciendo una obra y esa obra somos nosotros. Es la iglesia, es su cuerpo. Pero también nosotros somos obreros dentro de esa casa. ¿Sí? Así dice Efesios 4, del 11 al 16. Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces ya hemos hablado mucho sobre esto y entonces nos debe ir quedando cada vez más claro, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros en Cristo y para Cristo? Y dice que estos ministerios perfeccionan a los santos, que somos nosotros, para la obra. O sea, hay una obra que es la obra del ministerio. Algunos dicen, no, es que yo no tengo ministerio. Y otros dicen, no, es que mi ministerio es el ministerio de la alabanza. ¿Sí? Pero todo servicio que se le presta al Señor, todo servicio es un ministerio. En realidad el ministerio es parte de Cristo, porque Cristo es el que nos da de Él. Es en la fuerza de Él, en los dones de Él, en virtudes que tenemos de Él, que hemos recibido por el Espíritu, que podemos servirle a Él. O sea que es muy importante que estemos íntimamente conectados con Él. Si estamos desconectados, entonces vamos a hacer algo que no emerge de Él y que no termina siendo para Él. ¿Ve?
es algo que el Señor está restaurando. En este tiempo está restaurando la iglesia, su iglesia. Y no la puede restaurar a menos de que nos dé una revelación de lo que es la iglesia. Porque lo que hacemos, lo hacemos conforme a lo que entendemos. Lo que entendemos, lo recibimos por la palabra, y eso es la fe. La fe tiene que ver con la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fe tenemos? Depende de cuánta palabra tenemos. ¿Sí? No es la fe del carbonero, que cree, pues no importa, ciegamente. No. La fe del creyente es una fe que está puesta en el conocimiento del Hijo de Dios. Si el conocimiento que tenemos del Hijo de Dios es escaso, pues entonces nuestra fe es escasa. Pero si nuestro conocimiento aumenta, entonces nuestra fe aumenta. Y al aumentar nuestra fe, entonces aumenta nuestra capacidad de servirle en obediencia a Él. Entonces debemos conocerle principalmente, y así entonces vamos a hacer las cosas en Él y para Él. Esa es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero para llegar a ser cuerpo de Cristo y no el cuerpo de una denominación o el cuerpo de un hombre que tomó el rebaño para sí, entonces dependemos de Él. Entonces la iglesia de Él es la iglesia que le sigue a Él. No es la que tiene un nombre, un título, un rótulo. Puede llamarse lo que quiera. Los hombres le dan nombres a todo. Pero si no están siguiendo a Jesucristo, no es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Amén, hermano, ¿ustedes me entienden lo que estoy diciendo? Sí, claro. Entonces, por eso hemos tomado tanto tiempo en estas charlas. Yo le digo charlas porque así debemos tomarlas, como viendo al Señor Jesús conversando con sus discípulos y enseñándoles la fe que era necesario que ellos tuvieran, porque ellos no eran rabinos, no habían ido a las escuelas de formación teológica, aunque conocían por lo que oían en las sinagogas, pero los que oían en las sinagogas oían a Moisés. Ahora están oyendo directamente de Jesús. Hebreos dice que Jesús es superior a Moisés, que Jesús es superior a los ángeles, que Jesús es superior a Aarón, que Jesús es superior en todo, que el nuevo pacto es superior al viejo pacto. Todas esas cosas son muy importantes porque la iglesia depende de aquel que es el Hijo de Dios, aquel que lo llena todo. ¿Quién? Jaime, ¿tú estás escuchando? Sí, está escuchando. Entonces, si él escucha, todos los demás tienen que escuchar. ¿Ah? Sí, debe ser que tienen algún problema, pero allá, no aquí. Desde aquí el audio está saliendo bien. Bueno, entonces sigo hablando de la importancia de que nosotros podamos discernir el cuerpo de Cristo. Discernir es entenderlo. Entender quiénes somos como miembros del cuerpo de Cristo. Porque cuando no discernimos el cuerpo de Cristo, entonces los falsos maestros van a mutilar el cuerpo de Cristo y van a arrastrar a los miembros del cuerpo de Cristo fuera de Cristo hacia ellos. Se adueñan de lo que no es de ellos. Se adueñan. Y eso es en el mundo entero. Eso no es únicamente aquí en Cali. Eso es en el mundo entero. Un estado de apostasía que
es muy triste porque el Señor se queda sin cuerpo. Bien, entonces damos gracias al Señor que nos ha permitido entrar en este nivel de entendimiento. No es que tengamos todo el entendimiento, no, el entendimiento va avanzando, va creciendo. Es una revelación progresiva. Y en esa revelación progresiva vamos llegando hasta alcanzar la estatura. Porque es así. Dice que es hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice todos, no dice algunos, no dice los más consagrados, no, dice todos, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces pueden quedar algunos por ahí. Pero lo que el Señor hace, el Señor trabaja con los que de buen corazón se deciden a seguirle. Lo vimos en el tiempo de Jesús. Multitudes le seguían. Muchísimos seguían al Señor Jesús al principio. Iban detrás de los milagros. Muchos estaban enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, sordos. Seguían al Señor Jesús buscando un milagro. Hambrientos también, les dio de comer. Y eran multitudes. Pero dentro de esas multitudes había un grupo selecto de 70 que le seguían. Los otros se quedaban. Después de que el Señor les suplía la necesidad y quedaban satisfechos, pues no consideraban como seguir al Señor Jesús. Pero algunos sí, algunos decían, uy, vale la pena seguirlo porque Él tiene palabras, una palabra que no hemos oído en las sinagogas. Entonces comenzaron a seguirle un grupo grande de 70 personas. Y ese grupo se redujo a 12. Cuando Él dijo, todo el que quiera ser mi discípulo debe comer mi carne y beber mi sangre, allí se le fueron la mayoría. No quedaron sino 12. Y de esos 12, Él tenía una relación más estrecha. No porque Jesús tuviera preferencias, no. Simplemente el que quiere estar más cerca de Jesús, entonces Jesús le acepta, Jesús le recibe. Pero es por causa de que Él quiere estar más cerca, quiere consagrarse más, quiere incluso hasta sentir el corazón, acercarse, poner el oído, palpitar del corazón, que lo que significa es yo quiero sentir lo que tú sientes, quiero amar lo que tú amas, aborrecer lo que tú aborreces. ¿Sí? Y así entonces había ese grupo, que eran 3. ¿Y cuáles eran? Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo, Santiago. Y de esos 3 había uno especial, que era Juan. Muy especial porque fue el único que estuvo dispuesto a seguir a Jesús a la cruz. O sea, él entendía que a los discípulos sucedía lo mismo que a los maestros. O sea que si al maestro lo cogían y lo iban a matar, también mataban a los discípulos para que se acabara todo lo que ellos consideraban que era perverso. No se dejaba a nadie. Y Juan está dispuesto a morir juntamente con el Señor. Y estaba esperando que lo cogiera.
y sufrir la misma suerte, la cruz. Pero ¿qué pasó? Se cumplió la palabra del Señor, que ya les había dicho con anterioridad: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la ganará. Entonces, Juan no perdió la vida porque estuvo dispuesto a entregarla. En cambio, los demás discípulos que quisieron guardar sus vidas, se escondieron, todos murieron como mártires. Perdieron sus vidas en el martirio. En cambio, Juan no. Juan murió de edad avanzada, no porque lo hubieran matado. Sí, pero ¿por qué? Porque ya había muerto. Juan ya era un mártir, ya había muerto, ya había entregado su corazón al Señor. Entonces, el Señor quiere eso, ¿no? El Señor quiere que nuestro corazón sea entregado para Él. Y hoy quiero compartir una palabra que comienza desde Apocalipsis capítulo 22, y el verso 12. Repito, Apocalipsis 22, verso 12. Dice: he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, fíjese que hay recompensas para quienes. Hay recompensas para los que han trabajado por Él y para Él. En Él, por Él y para Él. O sea, buscando la gloria de Él, no buscando la gloria personal. Y no se trata de que, estando en Cristo, en el cuerpo, ya suficiente. Debemos darnos por privilegiados. Encontrar ese lugar dentro del cuerpo de Cristo. ¿Quién va a recibir la gloria? La va a recibir es Él. O sea que los miembros del cuerpo trabajan ¿para qué? Para que el dueño de ese cuerpo obtenga lo que quiere obtener. Si yo quiero pararme, ir hasta allá, entonces, ¿qué necesito? Necesito un cuerpo que me ayude. No me voy a teletransportar. No voy a alargar mis manos para llegar allá, sino que me tengo que parar. Entonces, muchos miembros trabajan para levantarme de la silla y luego trasladarme hasta ese lugar y sentarme. Ese es mi deseo, trasladarme. Entonces necesito que mis miembros estén bien. Pero ¿qué pasa si estoy sin piernas? Si estoy sin piernas no puedo, aunque quiera. Alguien me tiene que llevar allá. Hay personas que no tienen cómo. Han sufrido de pronto un daño cerebral, entonces están paralizados. Y su cuerpo no les responde, aunque ellos quieren, pero el cuerpo no responde. Es triste una persona que esté en ese estado, dependiendo de otros incluso para que les den el alimento, porque no se puede alimentar a sí mismo. En una cama, ¿sí? Así terminó la vida de mi mamá, después de unos derrames cerebrales. La dejaron en un estado, no vegetal, porque ella entendía, pero en un estado de dependencia absoluto. Si no le traían el alimento, que entre otras no era el alimento normal, sino que era un alimento preparado, que se lo administraban por sonda. Pero miren, es un cuerpo que ya no funciona. Lo digo, no quiero hablar de mi mamá, no se trata, es mi mamá.
Pero así puede estar el Señor Jesús. Cuando nosotros no entendemos, no queremos prestarle el servicio que Él requiere. Entendamos eso, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo. No somos una denominación. No, no lo somos, ya no. Tal vez lo fuimos en el pasado, ya no. Entonces ahora debemos obrar conforme a lo que somos, a lo que ya entendemos que somos. Y que dice el Señor, tengo galardón. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, Él es justo, ¿sí o no? Sí, bueno, es justo. Bien. Y las recompensas, según su justicia, no pueden ser las mismas para todo el mundo, sino según lo que haya hecho, según sea su obra. El que trabajó bien y entregó su vida y la consagró para la gloria de Cristo, negándose a tener una vida para Él, entonces va a recibir un galardón superior. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles prácticamente se negaron a tener una vida, a tener un negocio, a tener familia, a tener hijos, a tener amigos, a tener tierra. ¿Me entienden? Ellos se negaron a eso. ¿Pero por qué causa? Por la causa del Señor. ¿Y cuál era la causa del Señor? Hermanos, ayúdenme. ¿Cuál era la causa del Señor? ¿Ah? ¿Cuál salvación? De los santos. La salvación, sí, pero ¿de quién? ¿De ellos o de quién? ¿Ah? Evangelizar. La causa del Señor era que ellos llevaran el evangelio a todo el mundo. Porque si ellos hubiesen escogido lo suyo, entonces ¿quién hubiera llevado el evangelio? El mundo se habría perdido. ¿Por falta de quién? Por falta de obreros que llevaran la causa del Señor. O sea que el llamado del Señor es para todos, pero son pocos los que aceptan el llamado, porque están ocupados con sus cosas, porque no quieren entregar las cosas que tienen. Y ok, el Señor obliga, el Señor no obliga, pero sí invita, porque Él considera, si nos ponemos en la mente de Cristo, Él a qué vino. Él vino a salvar al mundo que se encontraba perdido. Para salvar el mundo se despojó de sí mismo, se despojó de ser igual a Dios. No estimó el ser igual a Dios. Mire toda la humillación, ¿sí? De ser Dios se despoja. ¿Se imagina lo que es Dios? Bueno, yo ni me lo puedo imaginar. Pero Dios está sobre todo. Está sobre todo. Pues Él se despojó y se redujo a ser una persona con limitaciones. Porque una persona tiene limitaciones o no. ¿Dios las tiene? No las tiene. No las tiene. El universo que Él creó lo tiene en su mano. ¿Qué limitaciones puede tener un Dios? Un Dios puede tener Dios sobre eso. Nada. Pero el Hijo de Dios, que es Dios, se despojó, tomó la semejanza de hombre. Sí. Y no solamente eso,
sino que no vino como rey pudiendo venir como rey. Dios lo pudo haber enviado, el Padre lo pudo haber enviado para que fuera rey. Naciera en cuna de oro, como un príncipe y fuera el rey. Pero no, vino como el siervo del hombre. Vino a servir al hombre. Todo ese despojo. Y además, terminar en la cruz como un vulgar criminal. Porque solo los criminales terminaban crucificados. Los enemigos de Roma terminaban crucificados. Pero él era el que amó al mundo y vino a morir por el hombre, para que el hombre no se perdiera. Ese es el evangelio, hermanos. Y ese evangelio, si nosotros no lo compartimos, las personas se lo pierden. Se lo pierden. ¿Por qué creen, hermanos, que nosotros ahora estamos aquí? Algún día alguien nos compartió el evangelio, ¿verdad? Algún día alguien nos habló de Cristo. Y decidimos creer, aceptar. Y no solamente fuimos perdonados, sino que el Señor nos dio su espíritu. Y luego, pasado el tiempo, ahora nos establece en su cuerpo. Entonces, tantos beneficios que obtenemos sin mérito alguno, porque el mérito, lo que nos merecíamos era la muerte eterna. Lo que nos merecíamos era el castigo, la ira de Dios, cayendo sobre el rebelde, sobre el hombre pecador. Eso era lo que merecíamos. Pero mire, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito hijo, porque es que él tenía miles de ángeles, millones de ángeles, pero esos ángeles no eran sus hijos, aunque él los creó. Claro que los creó. Y se llaman hijos de Dios. Por eso, porque fueron creados. Pero aquí se está hablando del hijo que no fue creado. Porque su hijo unigénito no fue creado. Era algo que estaba en el corazón del Padre desde la eternidad. Podemos imaginar eso. Entonces, ese hijo amadísimo por el Padre, ese hijo que el Padre amó desde siempre y que el Hijo amó al Padre desde siempre y se sujetó al Padre en reverencia a su Padre, siendo Dios. Pero el Hijo entiende que tiene un Padre. El Hijo entiende que procede del Padre. Entonces el Hijo es porque procede del Padre. El Padre quiso tener un hijo. Y ese hijo, él lo entregó. Y para poderlo entregar tuvo que enviarlo para que se hiciera un hombre. Entonces se encarnó. Pero el hijo no es creado, el hijo es engendrado. Digo todo esto porque esa es la humillación de alguien que entiende el corazón del Padre y ama tanto al Padre que quiere complacer al Padre al punto de estar dispuesto a morir por la causa del Padre. Entonces, ¿cuál es la causa del Padre? La salvación del hombre. ¿Cuál es la causa del Hijo? La causa del Padre. Para lo cual entonces se despojó. Y el Señor nos está llamando ahora también a lo mismo. Porque si nosotros no estamos de verdad dispuestos a despojarnos, y eso se va a saber.
Porque por los frutos se conoce quién es quién. No nos dejemos engañar. Este no es un asunto de que yo soy un buen predicador y entonces, qué bueno porque soy un buen predicador. No, yo soy un predicador, que ni bueno soy, pero hago el trabajo por la causa del Señor. Pero eso no significa que porque haga el trabajo por la causa del Señor, en mí es el fruto del Espíritu. Porque esto es un don que es diferente al que procede de Cristo. Entonces, el Hijo procede del Padre y nosotros procedemos del Hijo en la medida en que nos entreguemos al Hijo como el Hijo se entrega al Padre. Entonces, el Hijo es el ejemplo. El Hijo es el ejemplo. Nos da ejemplo de entrega para que seamos imitadores de Cristo. Imitar a Cristo en la forma como vivió, en la forma como murió, y por eso es que fue exaltado hasta lo sumo. Y se le da un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Toda rodilla se va a doblar, toda la creación, está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Un día se va a doblar delante del Hijo y van a confesar que Él es el Kyrios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Señor. O sea, van a reconocer su deidad, su señorío. Y eso lo va a lograr el Padre. O sea, el Padre va a exaltar al Hijo sobre toda la creación. Ya lo ha exaltado. Ya puso al Hijo en un lugar de preeminencia, a su lado, a su diestra, a su lado. No lo puso debajo de él, sino a su lado. O sea, a nivel de él, puso al Hijo. Y en Apocalipsis, el mismo Hijo dice, hablándole a los de la Odisea, que al vencedor lo va a sentar en el trono, en el mismo trono donde el Hijo fue sentado. ¿Y en qué trono fue sentado el Hijo? En el trono del Padre. O sea, el Hijo está sentado ¿en dónde? En el trono del Padre. ¿Y por qué fue sentado en el trono del Padre? Porque se humilló, porque se entregó, porque hizo todo eso por la causa del Padre. Entonces el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda la creación, absolutamente toda la creación, exalte al Hijo de Dios. Pero mire lo que está diciendo Jesús. Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea que el vencedor también va a ser exaltado. Pero para ser exaltado, y ahí, ese es el galardón del cual está hablando Jesús. Ese es el galardón. Para ser exaltado, el hombre tiene que humillarse. Si el Hijo de Dios se humilló, entonces nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es que humillarse, ¿qué significa? Nadie quiere humillarse. Al contrario, queremos es exaltarnos. Queremos ser puestos en los lugares de preeminencia. Que la gente nos exalte, hable bien de nosotros. Pero ese no es el camino de Cristo. El camino de Cristo, el que quiera
realmente debe ser exaltado por Cristo, entonces tendrá que tomar el mismo camino. Tendrá que aprender de Cristo, porque así entonces vamos a poder servirle. Así podemos ser su cuerpo, miembros de su cuerpo, dispuestos a servirle. Porque ¿quién es el que sirve? El que sirve es el que reconoce que tiene un Señor sobre su vida, que tiene un amo y que Él es un esclavo de Él. Y un esclavo, ¿será que un esclavo se exalta? Bueno, nosotros no sabemos nada de eso porque no hemos vivido en el tiempo de la esclavitud. Aunque hay esclavitud hoy en día de otras formas, la esclavitud de antes era, el esclavo no tenía derecho a nada, ni a la vida. La vida le pertenecía a su amo. Todo, todo. Un esclavo no tiene derecho. Lo que el amo quiera darle, eso es. ¿Para qué servía el esclavo? Para servir al amo, en lo que el amo le pusiera a hacer. ¿Sí? Y somos ahora comparados como esos, como siervos. Porque Jesús también fue el siervo de Dios. Jesús sirvió al Padre. Se despojó. De modo que si queremos, si de verdad queremos servir a Cristo como miembros de su cuerpo, como obreros de su casa, entonces tenemos que estar dispuestos al despojo. ¿Qué dice Filipenses? Filipenses dice que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo sentir. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Que no estimó en ser igual a Dios, sino que se despojó. Entonces la humillación de Cristo es la humillación nuestra también ante Cristo. La humillación de Cristo ante Dios es la humillación nuestra ante Cristo, para que podamos ser su cuerpo. Fíjense que si eso no es así, no se puede dar. O sea que para ser cuerpo, para ser miembros del cuerpo de Cristo, debemos entender que perdemos todos los derechos. Perdemos derechos a todo. A ser nombrados. A ser nombrados. No, el único nombre en el cuerpo de Cristo es Cristo. ¿Tú quién eres? Yo soy seguidor de Cristo. ¿Y qué es lo que te distingue? Lo que me distingue es que yo hago lo que Él me manda. ¿Y cuál es tu nombre? Mi nombre es esclavo. ¿No tienes un nombre particular? No. No tengo. No me interesa. Lo único que me interesa es servir a mi Señor. Vivo para servir a mi Señor. No vivo para ser distinguido. O sea, me he convertido en una persona ordinaria que si me llaman bien y si no me llaman, pues también. Porque así debe ser, así debe estar nuestro corazón en relación a ser miembros del cuerpo de Cristo. O sea, se pierde toda pretensión de ser alguien. Porque si Cristo decidió no ser alguien, porque fue lo que Él decidió, no ser alguien, ser un siervo. Así dice Filipenses. Se hizo hombre, pero no se hizo hombre rey, sino que se hizo hombre siervo. O sea, hombre que vino a servir al hombre, siendo el Hijo de Dios. No vino como Dios, no vino como rey,
vino como el siervo, y para mostrarles eso, les lavó los pies. El lavamiento de los pies en el tiempo de Jesús estaba reservado para el esclavo más bajo en la casa. Un amo tenía varios esclavos, y esos esclavos no todos eran iguales. No todos. Había esclavos más importantes que otros dentro de la casa. Según el rango que el amo les daba, de acuerdo a las habilidades que ellos tenían, a las capacitaciones que ellos habían recibido, porque el amo los capacitaba para que les sirvieran, pero el rango más bajito era el que lavaba los pies. Porque ¿qué necesitas tú para lavar pies? ¿Qué capacitación? ¿Ah? Nada. Entonces, que ese esclavo estaba de pronto en la puerta esperando que los amos llegaran con sus amigos, y llegaban cansados porque en ese tiempo pues se caminaba. Entonces se sentaban y venía el esclavo con un platón y una toalla, y era automático, ¿no? No había necesidad de decir, esclavo, me lavas los... No, eso era, él sabía que su servicio era lavar los pies de sus amos. Entonces el amo se sentaba y el esclavo llegaba, le quitaba la sandalia y le lavaba los pies y le masajeaba los pies. Le daba un masaje porque estaba cansado. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer con sus discípulos. Y Pedro entendía eso. Pero entendía, pero ¿cómo este es el Señor? Este es el Hijo de Dios. Este es el Mesías. Este es el Rey de Israel. ¿Cómo es que el Rey de Israel se pone en esa posición? No, ni se te ocurra hacer una cosa tal. Ya, muy digno Pedro, ¿no? No se te ocurra hacer una cosa tal. Bueno, entonces si yo no hago esto, no tienes parte en mi reino. Ya le había dicho otra vez, pero eso fue en otra ocasión, sí, esa es de otra ocasión. Pedro metía las patas con mucha frecuencia. Era muy ligero para hablar, y pues el Señor le dijo, pues no tienes parte en mi reino. Entonces Pedro le dijo, no, ¿cómo si? No, quieres ser parte de tu reino, entonces lávame todo. Y él dijo, no es todo, solamente los pies. Solamente los pies. Sí, porque lo demás está limpio. Entonces, que el lavamiento de los pies, que es algo que Jesús hace con nosotros, es quitarnos el polvo que recibimos en nuestro caminar cristiano. Cuando caminamos en nuestra vida cristiana, nos vamos a empolvar los pies, se van a ensuciar los pies, pero Jesús viene y nos limpia. O sea, Jesús sigue todavía prestándonos un servicio de limpieza. Y si Jesús eso es lo que hace, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Sí, ahora no vamos pues al asunto que tiene un significado. Ya no, porque ya no hay esclavos. Ya no. O sea, hay que entender el significado y servir a los hermanos. Esclavos de Cristo. Exactamente, esclavos de Cristo y de los hermanos también. Para servir a los hermanos. Porque si el Señor sirvió a sus discípulos, les demostró que estaba dispuesto a ser el más bajo de los esclavos, entonces les enseñó a ellos que ellos debían ser también los más bajos entre los hermanos.
Y de eso es que habla Pablo cuando habla de ministerio apostólico. Dice que el ministerio apostólico es el servicio más bajo entre los hermanos, el que menos honra recibe. Pero él está dispuesto, el apóstol Pablo está dispuesto a servir al Señor, no buscando una honra especial, antes por el contrario, sufrir penalidades como las sufrió el mismo Señor Jesús. Entre sus mismos hermanos, él sufrió mucho, sufrió rechazo, no lo recibían como apóstol, no le recibían la palabra que traía. Bueno, no digo que todos, pero sí algunos. Algunos fueron menospreciaron a Pablo en su servicio al Señor. Y hermanos, ¿de qué nos habla? Que la iglesia es igual. La iglesia es igual, entonces, si nosotros no estamos dispuestos a sufrir las penalidades, va a ser difícil. Va a ser difícil porque penalidades va a haber. Deshonra va a haber. Calumnias se van a dar. Traiciones las vamos a ver. Cosas así. Dentro de la familia. Porque ¿qué es la traición? La traición no es la que viene del enemigo. No es el enemigo el que te traiciona. Es el amigo el que te traiciona. Al que consideras amigo, él es el que te traiciona como Judas. Judas traicionó al Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? Amigo. Le llama amigo. Entonces la traición es algo tenaz. Porque demuestra el corazón de Satanás. Pero eso está dentro de la casa del Señor. Absalón, ¿no fue acaso el hijo de David? ¿Y qué hizo Absalón? Ustedes conocen la historia. ¿Qué hizo Absalón? Hijo de David. Se puso en la posición del pastor. Se puso a la puerta y recibía a todas las personas. Y se promovía diciendo que él sí era un pastor, no el rey. Que qué bueno que él fuera el rey para poder cuidar al pueblo, porque el rey no cuidaba al pueblo bien. Entonces se promovió y fue ganando fuerza, ganando adeptos, que fueron arrastrados por esta maldad de Salomón. ¿Qué les parece eso? El diablo mismo. Son las maquinaciones de Satanás, las cuales vamos a ver dentro de la casa de Dios. Y esas cosas se van a dar, nosotros no estamos dispuestos a morir por la causa. Porque mire que la causa de Cristo tiene que ver con todos estos asuntos. Y si no estamos realmente, si no tenemos el corazón dispuesto al menosprecio, a la traición, no vamos a ser obreros calificados que van a estar menospreciando sus vidas, porque eso fue el que el Señor les dijo: aquel que no menosprecie su vida, ese no puede ser mi discípulo. ¿Y la vida qué es? Es lo que es, la vida del alma. Y nuestra alma es egoísta. Quiere tener una posición. Quiere ser reconocido. Yo presto un servicio, pero ese servicio tiene que ser reconocido por los hermanos, porque es un servicio y porque a mí me cuesta. Entonces se promueve y hace ver en su promoción cuán buen siervo es Absalón. Pero es que está haciendo, está buscando adeptos, está buscando enredar a la gente
para que la gente vaya detrás de él y no detrás del rey. Porque David es tipo de Cristo. El rey es el ungido. Salomón no era el ungido, era un hijo, pero no era el ungido. Un hijo del rey. Alguien muy cercano al rey. Pues traicionó al rey. Y una vez se vio fortalecido por los que le seguían, porque era una conspiración y pretendía era cortarle la cabeza al rey y ponerse él en su lugar. Esos son los movimientos de Satanás, que desde el principio quiso ser semejante al Altísimo, quiso ponerse en la posición del rey, sin ser el rey, porque no fue creado para ser el rey, fue creado para exaltar al rey, fue creado para glorificar a aquel que le creó. Esa era la posición y la función y el servicio que se esperaba del lucero. Pero traicionó a su creador y quiso, conspirando con ángeles, cuando se sintió fortalecido, entonces un golpe de estado. Pero no le fue bien porque no pudo convencer sino a la tercera parte. Las terceras partes permanecieron fieles. Y esos que permanecieron fieles, que son mayoría, no le permitieron a la minoría el golpe de estado. Entonces Satanás fue echado de su posición. Entonces yo menciono esto porque estamos a prueba, hermanos. Estamos siendo probados. ¿Sí? Tenemos espíritu. Y tenemos conexión con el reino espiritual. Y en el reino espiritual, Satanás está. Entonces Satanás tiene acceso. Y al tener acceso, entonces, quiere pervertir la causa de Cristo. Y sigue conspirando. Entonces no se engaña para que le sigamos a Él. Y al seguir a Él, dejamos de seguir a Cristo. Dejamos de ver el testimonio que Cristo ha establecido en su casa local, ciudad, donde establece Él su reino. Pues aquí hay un reino, que es el reino de Cristo, que se manifiesta por medio de su casa, que es la iglesia. Y de la misma manera que las cosas se dieron en el pasado, se siguen dando ahora. Pero es para probar a los que son aprobados. Esas cosas están allí, son duras, son muy tenaces, pero son realidades. Realidades que tenemos que enfrentar, vivir y sufrir y ver la división que a veces se da por esa conspiración que es demoníaca, que es de Satanás. O sea que Satanás siempre va a estar allí mirando a ver de qué manera destruye el testimonio que es de Cristo. Es Cristo edificando una casa. Es una casa para la gloria del Padre, porque es la casa del Padre para la gloria del Padre. Y esa casa somos nosotros somos la obra y debemos entonces mantener la fidelidad a Cristo permanentemente. Permanecer en esa fidelidad como siervos de Él en su casa, porque Él es el Rey. Él ahora es el Rey. Fue establecido, glorificado y está sentado como Rey sobre todo principado y sobre toda autoridad. Entonces, ¿qué? ¿Satanás será que va a ganar? No va a ganar porque está por debajo. Ah, ¿que se le permite? Sí se le permite, porque es que Dios no es malo, Dios no es perverso. No es perverso. Él es justo, es misericordioso, Él es bueno,
pero hay un reino que es perverso. Hay un querubín que se corrompió y que es perverso y que quiere atentar contra el trono. Y bueno, ¿de qué manera nosotros vamos a estar? ¿Con quién vamos a estar? ¿Vamos a estar del lado de Cristo o vamos a estar del lado del querubín? ¿Cierto que no? No vamos a permitir que Absalón, que se desarrolle en nosotros un Absalón. Y más que Absalón, seguir a Absalón. Porque esas cosas se dan, se han dado y se siguen dando y se siguen moviendo en medio de nosotros. Por eso debemos estar advertidos. ¿Para qué? Para que no ignoremos las maquinaciones de Satanás y, entendiendo eso, no participar de ninguna obra del maligno que trabaja por medio de quién. Así como el Espíritu Santo trabaja por medio de nosotros, Satanás también trabaja por medio de nosotros y nosotros le damos lugar. Y nosotros ignoramos cómo es que él maquina, cómo es que él trabaja. Entonces hay que discernir, hermano, hay que madurar para poder discernir y discerniendo, poder probar los espíritus, a ver si son de Dios o no son de Dios, a ver si el hablar de alguno está hablando como habla el espíritu o está hablando como habla de la serpiente. Porque ¿cómo es el falso profeta? Dice que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Entonces, cuernos de cordero, ¿qué es lo que nos muestra? Tiene apariencia de cordero. Exacto, está disfrazado. Pero habla como dragón. Su hablar es el hablar del dragón. No es el hablar del cordero, no es el hablar de Cristo. O sea, habla como un destructor. Es lo que el dragón quiere, destruir. El dragón, en el capítulo 12 de Apocalipsis, ¿qué es lo que quiere? Devorar al hijo tan pronto como nazca. No quiere que el hijo nazca. O no quiere que el hijo, no es que nazca, el hijo va a nacer. No quiere que el hijo crezca. Devorar al hijo tan pronto nazca. No lo va a devorar en el vientre, lo va a devorar tan pronto nazca. O sea que, ¿de qué nos habla eso? El nacimiento de una iglesia. Una iglesia está naciendo, está niña, pero va a crecer hasta llegar a la madurez. ¿Y qué es lo que quiere el dragón? E impedir que se llegue a la madurez. De eso es que estamos hablando, ¿cierto? De llegar a la madurez, pero también estamos viendo cuáles son los enemigos de la iglesia o quién es el enemigo de la iglesia para que no lleguemos a la madurez. Es Satanás, que es el que engaña, el que acusa. En Apocalipsis 12, mire que no se le menciona como el asesino, no se le menciona como el destructor, como Apolión, se le menciona como el acusador de los hermanos, porque esa es la operación que más daño hace. Él podría matar, porque sabe hacerlo, pero lo que quiere es impedir que la iglesia crezca, llegue al estado de madurez. Porque cuando llega al estado de la madurez, ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia es puesta en el trono. O sea, la iglesia ha vencido. Nuestra lucha ahora es vencer. Es una batalla. Es una batalla. Y esa batalla, el resultado es o perder o vencer. Pero ¿cómo vamos a vencer? ¿Cómo?
conociendo al Hijo y imitando al Hijo. Y como veníamos hablando, humillándonos. El Hijo, ¿cómo venció? El Hijo venció porque se humilló. Y porque siempre en su humillación dependió del Padre. No vino a depender de Él, no vino a hacer lo suyo, no vino a establecer algo, no, Él vino a cumplir como un siervo con la voluntad que el Padre le mostraba cada día. Entonces, cada día el Padre le decía, hijo, esto. Él cogía para la izquierda, hijo, ahora para la derecha. Hijo, ahora vamos a descender. Ahora vamos a subir. Ahora, hijo, es necesario que pases por Samaria y que vayas a un lugar donde vas a tener un encuentro con una mujer. Y allí le vas a hablar a esa mujer. Entonces, Jesús siempre en el Espíritu oía al Padre y seguía al Padre y obedecía a la voz del Padre que le llevaba por donde quiera que el Padre quería que el Hijo fuera. Entonces, el discípulo de Cristo también es igual. El discípulo de Cristo va por donde quiera que el Cordero va. No dice el león, dice el Cordero. ¿Por qué? ¿Por qué lo presenta como Cordero y no como león? Porque aunque Él es el león y va a venir como león, ahora nos lleva como Cordero. Él sigue siendo un Cordero. Y quiere que sigamos al Cordero, o sea, miremos al Cordero y seamos como el Cordero. ¿Y cómo es un Cordero? No se defiende, obedece al pastor. Exactamente. Entonces la iglesia vencedora entre las iglesias, que son 7, es la iglesia del amor filial. La iglesia del amor, la iglesia de Filadelfia, que representa eso, el amor fraternal. ¿Cómo se distingue? Porque tienen amor los unos por los otros. Pero para tener amor los unos por los otros, uno tiene que despojarse. Si uno no se despoja, uno hasta dónde ama. Uno ama hasta donde dice no, hasta aquí. A partir de allí ya no estoy dispuesto a despojarme de esto. Pero el amor es el que se entrega completamente. El amor de Cristo fue demostrado en una entrega absoluta hasta la cruz, muerte y muerte de cruz, hasta la sangre. Hasta la sangre. Y la sangre habla de qué? Habla de la vida. Entonces, nuestro despojo es ese. Y allí es donde se demuestra la madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia no se demuestra porque la iglesia tenga profetas, tenga los dones más tremendos. No, la iglesia madura, la iglesia verdaderamente que está al lado del corazón de Cristo, es la iglesia que ama. Porque el amor el amor nunca deja de ser. Las profecías van a pasar. Los dones van a pasar. Todo eso es necesario, pero es necesario ¿para qué? Para edificar la casa, y la casa, una vez esté terminada, esa casa lo que manifiesta es el amor de Cristo. Entonces la casa de Dios es la casa del amor. Es la casa donde todos se aman, donde todos se someten los unos a los otros, donde todos se honran, donde todos se sirven, donde todos son como Cristo. Son como Cristo. En la forma como vimos a Cristo. En los evangelios hay que volverlos a leer para darnos cuenta cómo Él vivió, sobre todo el evangelio de Marcos.
El Evangelio de Marcos tiene la particularidad de mostrar a Cristo como el siervo, como el que se entregó por el hombre, el que vino a servir al hombre. El Evangelio de Mateo hace mucho énfasis en el reino, el rey, en los juicios. Muestra a Cristo como el Mesías, Mateo. Marcos muestra a Cristo como el siervo, sufriente. Lucas muestra a Cristo como el Hijo del Hombre, como el hombre perfecto, como el hijo de Adán, pero perfecto, santo. Y Juan muestra a Cristo como el Hijo de Dios. Entonces son 4 aspectos importantes de Cristo que deben estar en nosotros también, porque somos reyes. Y como reyes, este aspecto de Mateo nos muestra. Pero también somos siervos, que Marcos lo muestra. Pero también somos hombres, santos, que Lucas muestra. Pero también somos los hijos de Dios. Entonces, esos 4 evangelios nos dan una perspectiva equilibrada de Cristo y cómo nosotros, siendo seguidores de Cristo, también debemos aprender de Cristo. Vamos a tomar el énfasis que más nos gusta, entonces vamos a tomar el de Mateo, el de Reyes. Ah, no, claro, ¿quién no quiere ser rey? ¿Quién no quiere ser rey? Claro, él es el rey. Ah, pero también sirvió. Ah, ¿cómo así? ¿Un rey que sirve? Sí, sirve. Y sirve hasta la muerte y muerte de cruz, como el siervo de Dios, el siervo sufriente. Por ahí tenemos que pasar. El Espíritu Santo nos va a llevar por todo eso. Nos va a ir formando en Él, en Cristo, para que cuando venga Cristo y hayamos sido fieles y hayamos permanecido, o sea, perseverado, vamos a tener galardón, de acuerdo a la obra, a la forma como le servimos. Cuando estábamos en el cuerpo, ¿en cuál cuerpo? En este, pero también en el cuerpo de Él. Galardón. He aquí ven pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Sí? Es muy claro. Porque también está lo que es la disciplina dispensacional. Porque el vencedor es el que entra. El vencedor es el que va a tener recompensa, galardón, posición, un lugar destacado, no, va a ser exaltado delante de todo el mundo. Así como Dios exaltó a su Hijo, Cristo va a exaltar a sus siervos y los va a exaltar dándoles posiciones. ¿Para qué? Para que reinen sobre las naciones. Eso es un lugar de exaltación, no de humillación, de exaltación. Pero mientras que estemos aquí en el cuerpo, debemos escoger la humillación, no el de la exaltación. Porque si nos humillamos, entre más nos humillemos, entre más descendamos en nuestra pretensión natural, pues menos vamos a hacer. Entre más nos humillemos, más exaltación vamos a recibir. Y entre menos lo hagamos, lo que vamos a recibir es disciplina. Disciplinas. ¿Sí? Mire lo que dice Mateo 24 en relación a las disciplinas. Mateo 24. Bueno, dice aquí desde el verso 46. Bienaventurado aquel siervo. Estamos hablando de siervos, ¿verdad? Bueno, entonces el Evangelio de Mateo habla de un rey, de un reino. Ahí están las parábolas del reino. ¿Y quién es ese rey?
Cristo es el Rey. Es el Mesías. Mesías es el Rey. Entonces, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Cuándo viene el Señor? En su venida, cuando venga el Señor Cristo, el Mesías, nos halle haciendo así. ¿Qué? Haciendo así, ¿qué? Dice, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¡Wow! Pero miremos a ver qué es lo que estaba haciendo. Verso 45 para tener contexto. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Entonces, ¿para qué están los siervos? Para servir la mesa del Señor. Ustedes han visto siervos, ¿verdad? Que sirven la mesa. Sirven a sus amos cuando van a comer. Ellos traen la comida, traen todo lo que se va a comer en la mesa. Entonces ellos preparan los alimentos, están en la cocina, todos lo están haciendo para servir a sus amos. Entonces el Señor nos está comparando con esos siervos. Y el alimento, pues no es el alimento natural. El alimento, ¿cuál será? La palabra, lo que de Cristo tenemos para dar. Porque ese es el alimento, lo que tenemos para dar. Que no tengo nada para dar. ¿Quién no tiene para dar? Todos tenemos algo para dar. En la casa del Señor. Algo hay que dar. Y si no, pues póngase pilas porque no está dando nada. Bueno, entonces, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Haciendo qué? Dando el alimento. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Aquí está hablando de un siervo desordenado, un siervo que dice golpear a sus consiervos. ¿Cómo era eso de golpear a sus consiervos? ¿Qué es un siervo que golpea a los otros siervos en la casa? Los maltrata, ¿verdad? Les da un maltrato. No los trata bien, habla mal de ellos, genera división, destruye las relaciones. O sea, es un divisivo, es un siervo malo. Aquí dice el Señor. Comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. O sea, eso ya es irse al mundo. Se fue de la casa, se fue al mundo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué va a pasar con ese siervo? Va para afuera. Va para afuera. Nada bueno le espera. ¿De qué está hablando la venida? Está hablando la venida del Señor. O sea, el Señor viene. ¿Y a qué viene, hermanos? Viene a establecer su reino. O sea que el reino de Dios no se ha dado todavía. No se ha dado. Porque Adán, quien tenía que establecerlo, Adán no lo hizo. Adán entregó en las manos de Satanás, entregó la responsabilidad que a él le correspondía de establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso ha habido tanto problema desde ese momento. Y por eso entonces otro hombre tuvo que recuperar lo que Adán había perdido por el pecado. Y ese fue Cristo.
el Cristo, el Mesías, Jesús, el Hijo del Hombre, Hijo de Adán, Lucas, que viene como hombre, y recibe la exaltación y la autoridad, no solamente en la tierra, que la tiene, sino en el cielo también. Como Hijo de Dios, tiene autoridad en el cielo. Y además como Hijo de Hombre, imagínense, un hombre tiene autoridad en el cielo. Un hombre sobre todos los principados y todas las potestades. Y por supuesto en la tierra. Entonces Él va a venir a reinar. Va a venir a restaurar todas las cosas. Va a poner el reino de Dios y va a hacer algo magnífico. Algo maravilloso que el hombre no ha conocido. Lo que es un reino de justicia. Lo que es un reino limpio de corrupción. No va a haber corruptos, como lo que se da hoy en día. ¿Sí? Donde los hombres que son elegidos se aprovechan de las posiciones que tienen para hacer dinero para ellos, robándole al pueblo, robando los recursos de la nación, del el trono donde lo pusieron para reinar y hacer algo excelente a favor del pueblo que él elige. Él todo lo que hace es corrupto, porque está buscando lo suyo, no está buscando lo del pueblo, no está buscando la excelencia de ese reino. Ese es el reino del hombre, en su mayoría, salvo algunas excepciones muy contadas. Pero con Cristo no va a ser así. Con Cristo no va a ser así. No va a ser así. Y Él no va a reinar solo. No va a reinar solo. Va a reinar con vencedores. Vencedores. Entonces hay distintos tipos de galardón. Y eso lo vamos a dar para la semana entrante. Dios mediante. Si podemos continuar. Los distintos tipos de galardón según el servicio que se ha prestado al Señor. Estos los encontramos en Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3. 7 iglesias donde se dice al vencedor le daré. Entonces, según lo que el guerrero obtiene en su lucha, venciendo contra los enemigos suyos, que son tres los enemigos del hombre. ¿El primer enemigo cuál será? No, el primer enemigo es el mismo. Uno mismo es el enemigo que hay que vencer, o sea, la carne. Por eso el Señor dice, niéguese a sí mismo. Ese niéguese a sí mismo es crucifique la carne. Derrote la carne, porque en la carne hay un poder que si no es derrotado, la carne te va a llevar fuera. Entonces, ese enemigo es importantísimo. ¿Ah? Sí, de nosotros mismos. El Señor en realidad vino a salvarnos de nosotros mismos. De nosotros mismos, porque nosotros mismos ni sabemos. No sabemos cuán profundo es la caída, hasta dónde el hombre en su caída ha llegado, en su maldad. Pero el Salvador viene y nos rescata de toda esa maldad y nos limpia de la maldad y nos lleva a la luz, nos saca de las tinieblas, nos lleva a la luz. Para que estando en la luz podamos anunciar las virtudes de aquel que saca al hombre de las tinieblas y lo lleva a la luz admirable. Él es admirable, Cristo. Entonces, ahí están en Apocalipsis, vemos en las 7 iglesias, vemos los galardones. Y vamos a ver cómo esos galardones se dan de acuerdo a la situación en la que hay que batallar. Entonces decía que el primer enemigo es la carne, o sea, uno mismo. El segundo enemigo es el mundo donde vivimos. Vivimos en medio de un mundo que atrae y nos llama a ser parte de él.
Entonces, el mundo no solamente son los negocios, sino que son las personas que viven en el mundo, que son del mundo, con las cuales nos relacionamos. La familia puede hacer parte del mundo y que nos van a traer hacia el mundo porque nos dejamos enganchar de los afectos naturales, y si los afectos naturales están puestos en personas que están en el mundo, vamos a ser arrastrados hacia el mundo. Entonces hay que vencer primero sobre la carne, porque si se vence sobre la carne, se vence sobre el mundo. Y si se vence sobre el mundo, se vence sobre Satanás, que es el príncipe de este mundo. Él es el príncipe de este mundo. Entonces, esos enemigos hay que derrotarlos. Y la derrota de esos enemigos la vemos en las cartas de Apocalipsis. Y los galardones según lo que se haya vencido. Y los galardones son maravillosos. Porque ahí vemos realmente a Jesús siendo muy justo con nosotros. Porque nos lo ha dado todo. Tenemos todas las armas para vencer. Y las armas son Él mismo. Entonces, si tenemos de Él, vamos a vencer. Si no tenemos de Él, no vamos a vencer. Pero para tener de Él, hay que decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, bueno, hermanos, vamos a dejar allí. Vamos a dejar allí. Y esperamos que la semana entrante vamos a estar con Juan David aquí, que va a empezar un tema muy interesante sobre el Espíritu Santo. Entonces, recomiendo este viernes, o sea, mañana, entrar en Zoom, porque él va a estar poniendo como las bases necesarias para que podamos entrar en la práctica, porque vamos a tener un entrenamiento práctico desde aquí, Perdón, Colorado. Va a ser muy bueno, muy bueno. Y en el entrenamiento práctico vamos a orar, vamos a empoderar, vamos a exponer manos y vamos a permitirle al Señor, que ha enviado su Espíritu, que podamos ser capacitados por el Espíritu más allá de lo que hemos recibido. Sí, porque si no, es que claro que le hace falta a la iglesia eso, de cuando en cuando. Sí, entonces oremos. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por lo que nos muestras en tu palabra y cómo nos limpias por medio de tu palabra, aclarando nuestros ojos, quitando las escamas que hay en nuestros ojos, dándonos claridad a fin de que podamos ver el reino de los cielos. Y no solamente ver, sino también entrar. Así que, Señor, sigue hablándonos, sigue mostrándonos por medio de estas semillas que tienen poder de traer la vida, de resurrección. Que estas semillas a las cuales tú les das el crecimiento se manifiesten en un fruto de justicia para la gloria tuya, y que la iglesia crezca, Señor, la iglesia madure y muestre la gloria tuya en medio de esta generación adúltera y perversa. Es el deseo, Señor, de Cristo, tener una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Y nuestra oración es para que eso se cumpla en este tiempo, según lo que tú puedes hacer con aquellos que se deciden a seguirte, a creer en ti, aquellos que se disponen a entregar sus vidas
para que la causa tuya se manifieste y se establezca en un determinado lugar, para la gloria tuya, Padre, y la de tu Hijo. Así que por medio del Espíritu Santo, obtén esto, Señor. Tú enviaste el Espíritu Santo para lograrlo y creemos que Él está en esto, está en este trabajo de santificación de nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Y amén. Entonces, gracias hermanos por haber estado aquí. Vamos a terminar la reunión. Allí es final. Dice end aquí. Cosito rojo. ¿Ya? Sí, pero tienes que darle ahí.